El viento del otoño recorría la pradera como un presagio, cargado con la promesa del invierno que siempre llegaba sin pedir permiso y que aquel año en particular parecía venir con dientes más afilados que nunca. Y mientras los colonos levantaban estructuras de madera con la urgencia de quien sabe que el frío no perdona ni la prisa ni el exceso de confianza, un hombre trabajaba de manera completamente distinta, inclinado sobre la tierra, sin clavos, sin vigas, sin techos visibles, casi como si construyera un secreto en lugar de una casa. Muchos lo observaban desde la distancia con una mezcla de burla y desconcierto, porque nadie entendía por qué alguien con familia y 3 niños pequeños dedicaría semanas enteras a excavar un hueco en la ladera en vez de levantar una cabaña con ventanas grandes, tejado alto y chimenea orgullosa como las que el resto de los colonos levantaban con rapidez. Para los demás era simple. Construir debía ser rápido, visible y elevado sobre el suelo, porque eso era lo que ellos entendían como progreso. Para él era diferente, profundamente diferente. Se llamaba Elias, venía de más lejos que la mayoría, de un lugar donde los inviernos no perdonaban el descuido, y donde las casas se construían menos para mostrarse y más para sobrevivir, porque allá, según contaba con su voz pausada, no existía el lujo de desperdiciar leña ni el privilegio de ceder ante las apariencias, y la tierra era tanto el enemigo como la aliada si uno sabía escucharla. Él tenía esa calma que solo poseen quienes han aprendido a trabajar sin prisa, uno que mide 2 veces antes de cortar y excava 6 veces más profundo de lo que cualquiera considera razonable, porque entiende que la temperatura bajo suelo permanece casi constante incluso cuando los vientos por encima se vuelven salvajes. Así, durante semanas enteras, mientras los demás clavaban tablas y cerraban techos apresurados, Elias seguía hundido en la tierra, ampliando un rectángulo que nadie realmente comprendía, piedra a piedra, capa a capa, como si construyera no para el otoño, sino para los meses verdaderamente decisivos. Las risas comenzaron pronto, al principio amistosas y luego más picantes, porque en la frontera nadie quiere parecer inseguro y burlarse del que parece equivocado es la manera más fácil de sentirse sabio. Decían que su casa sería una tumba fría, que ni siquiera los coyotes querrían dormir allí abajo, que solo un loco creería que un agujero en la tierra podría resistir el invierno que se acercaba, y cada día que pasaba reforzaba su convicción de que Elias perdería el tiempo, hasta que el viento del norte llegó y lo cambió todo. La primera helada fue temprana, un aviso seco que convirtió la hierba en cristal antes de que las cabañas hubieran asentado bien su madera. Los colonos respondieron con más trabajo, reforzando juntas, tapando rendijas y afilando hachas, porque el invierno no se combate con esperanza, sino con leña y aislamiento. Pero mientras ellos sudaban, Elías seguía bajo la tierra, alineando piedras con una paciencia que descolocaba a todos, como si supiera, con absoluta certeza, que no estaba compitiendo por el tiempo, sino por la temperatura. Cuando por fin terminó su obra a mediados del otoño, lo que emergió no fue una casa visible, sino apenas una boca oscura en la ladera, un refugio compacto donde el techo parecía parte del paisaje y donde la única señal de vida era una puerta baja de madera y una chimenea tan discreta que el humo apenas se distinguía a la distancia. Fue entonces cuando las risas alcanzaron su punto más alto, porque después de tanto trabajo, lo que Elias había construido parecía más un sótano que un hogar. Pero él no se defendió, solo sonrió como quien espera a que la evidencia hable, encendió su primera llama bajo tierra y dejó que el tiempo hiciera el resto. Y cuando llegaron los primeros vientos verdaderos, cuando las ventanas de las cabañas empezaron a crujir en su marco y el frío se filtró bajo las puertas elevadas, cuando los niños tuvieron que dormir envueltos en 3 mantas, cuando la leña crujió demasiado rápido en los hogares del resto, Elias simplemente cerró su puerta baja, alimentó un fuego pequeño, y su refugio comenzó a respirar calor como si la tierra misma lo protegiera desde todos los lados. Suscríbete si te gusta el video. El primer cambio en el ánimo general no ocurrió durante una tormenta ni en una noche especialmente dura, sino en un amanecer tranquilo, de esos en los que la pradera despierta congelada pero silenciosa, con el cielo rosa y la hierba rígida como vidrio, cuando varios colonos salieron a cortar más leña y notaron que, mientras sus cabañas exhalaban columnas espesas de humo como bestias jadeantes, la chimenea baja y discreta del refugio de Elias apenas dejaba escapar una hebra delgada que el viento se llevaba sin esfuerzo.
Fue un contraste tan evidente que incluso los más orgullosos sintieron una punzada de duda, porque ellos, pese a quemar tronco tras tronco para mantener las paredes templadas, veían cómo el calor se escapaba por el techo y el humo manchaba sus vigas, mientras que aquel agujero en la ladera parecía respirar lento, controlado, eficiente, como un animal adaptado perfectamente a su entorno. Pasaron los días y el frío avanzó con la mansedumbre peligrosa de algo que no tiene prisa, pero que tampoco retrocede. Las cabañas más grandes que habían sido motivo de presumir en otoño eran ahora las que más sufrían porque a mayor volumen de aire, mayor pérdida de calor y muchos descubrieron que el tamaño, lejos de ser garantía de comodidad, era una condena cuando una sola estufa debía calentar 3 estancias y un desván con fugas invisibles. Los troncos se consumían rápidamente, el viento aullaba en los tejados, las rendijas soplaban como serpientes frías, y en más de una casa hubo discusiones sobre quién debía salir a medianoche a alimentar el fuego, porque dormir seguido era un lujo que nadie estaba teniendo. Mientras tanto, el refugio de Elias se mantenía tibio con un fuego tan pequeño que cualquiera habría jurado que era insuficiente para calentar siquiera una habitación. Pero el secreto no estaba en la intensidad, sino en la configuración. Allí dentro, la piedra retenía el calor como un estómago lleno, y la tierra circundante servía como aislamiento natural que impedía que el frío se colara, de modo que incluso cuando el fuego se extinguía, el refugio continuaba cálido durante horas. Elías dormía en paz, sin interrupciones nocturnas, escuchando el silencio espeso del subsuelo mientras el viento rugía en la superficie sin encontrar grietas por donde invadir. El rumor creció casi sin querer. Primero, un colono preguntó, con vergüenza mal disimulada, si podía acercarse a ver el interior. Luego vinieron 2 más. Después, familias enteras comenzaron a asomarse a la entrada baja del refugio, con los rostros enrojecidos y los dedos entumecidos, esperando encontrar humo atrapado, humedad, moho o ese olor agrio que acompaña a las construcciones mal ventiladas. Pero lo que encontraron fue sorprendentemente distinto. El aire era cálido y seco, el suelo apenas templado, las paredes de tierra firme como un abrazo térmico, y el silencio dentro tenía una cualidad envolvente que muchos no habían sentido desde la infancia, cuando dormían pegados a sus madres para no congelarse. La escena se repitió tantas veces que dejó de ser accidente y se convirtió en certeza. El refugio subterráneo no solo funcionaba, sino que era más estable, más económico y más confortable que cualquiera de las cabañas construidas con orgullo sobre la superficie. Algunos intentaron disimular su desconcierto alabando la casualidad, otros buscaron defectos, y uno incluso comentó, con voz casi molesta, que aquel calor no se sostendría en enero. Pero Elías solo respondía con calma que la tierra no entiende de meses, sino de temperatura, y que mientras la superficie se congela y libera calor de manera frenética, el suelo permanece constante, confiable, como un cuerpo que almacena energía lentamente y la devuelve sin urgencia. Lo más sorprendente llegó al caer la primera gran tormenta. La nieve se arremolinó en la pradera, cubriendo cercas, ventanas y techos con un manto espeso que transformó el paisaje en un océano blanco. Muchas cabañas quedaron atrapadas bajo capas que bloqueaban la salida del humo. Más de uno tuvo que trepar al techo en plena ventisca para despejar la chimenea antes de que el aire viciado se acumulara en el interior. Los niños lloraban del frío, los animales respiraban vapor denso y los adultos se turnaban para mantener las estufas vivas, porque un descuido de media hora era suficiente para que la casa descendiera a temperaturas heladas. En cambio, el refugio de Elías resistió sin sobresaltos. La nieve, en lugar de ser enemiga, se volvió manta adicional. Cuanto más se acumulaba sobre la ladera, más aislado quedaba el espacio interior, reteniendo el calor de un modo casi milagroso. Desde afuera parecía enterrado por completo, como una semilla en invierno, pero dentro la temperatura permanecía placentera, rozando la tibieza que permite dormir sin miedo a la madrugada. Quienes lo visitaron ese día quedaron en silencio, no por cortesía ni por modestia, sino porque estaban frente a una verdad incómoda. Todo aquello que habían despreciado se revelaba ahora como la solución que ellos mismos necesitaban, y sin embargo, esa revelación solo era el preludio de algo aún mayor. La tormenta continuó durante 5 días y 5 noches, sin dar tregua ni respiro, y mientras el viento barría las cabañas como si quisiera arrancarlas del suelo, la mayoría de los colonos comenzó a entender que el invierno no castiga con violencia inmediata, sino con desgaste. No con una sola ráfaga fría, sino con la constancia que consume leña, ánimo y fuerza.
Sus cabañas elevadas, que en otoño parecían símbolo de progreso, se convirtieron ahora en grandes cajas difíciles de calentar, donde cada metro cúbico demandaba más energía de la que los troncos podían entregar. Algunos despertaban con escarcha dentro de las ventanas, otros vieron el agua congelarse en cubos dejados demasiado lejos de la estufa, y más de una familia tuvo que dormir en la misma habitación, apretados, respirando el mismo aire cada vez más helado, con el fuego sonando como animal cansado a punto de extinguirse. Mientras afuera se escuchaba el lamento constante del viento, dentro del refugio de Elias reinaba otra realidad, casi irreal en comparación. Las noches eran silenciosas, tibias, humanas. No había carreras para reavivar el fuego. No existían discusiones sobre quién debía vigilar las brasas. El calor encerrado en el vientre del suelo y reforzado por la nieve que actuaba como capa protectora permanecía constante incluso cuando la llama principal se extinguía. El refugio no luchaba contra el invierno, convivía con él. Era como vivir dentro de una raíz mientras afuera los árboles crujían al borde de la ruptura. Y fue precisamente esa diferencia, ese contraste innegable y humillante, el que terminó por derribar el orgullo inicial de muchos colonos. No porque lo admitieran en voz alta, sino porque sus pies los llevaron casi sin pensarlo una tarde entera hacia la entrada baja del refugio. Tocaban la madera como quien pide permiso para entrar en un santuario. Y Elias, firme pero sin rencor, los invitaba a pasar, permitiendo que sintieran en la piel lo que antes habían despreciado. El calor suave, estable, como si no viniera de una llama sino del espíritu mismo de la tierra. Uno de los más escépticos, un hombre llamado Cooper, célebre por su risa dura y su lengua rápida, fue el primero en decir lo que todos pensaban pero nadie quería pronunciar. Con la voz cargada de vergüenza que no pudo disimular, murmuró: «No puedo creer que nos reímos de esto». Nadie respondió de inmediato, porque era una verdad demasiado reciente y demasiado grande para desmenuzar con palabras. En el silencio que siguió, Elias simplemente avivó el fuego con 2 ramitas, casi por costumbre más que por necesidad, y el refugio se iluminó con un brillo naranja que parecía negar la existencia del invierno a tan solo centímetros overhead. Los demás observaron la facilidad con que aumentaba la temperatura y sintieron una punzada de arrepentimiento mezclada con alivio, porque aun si habían sido crueles, él no les cerró la puerta cuando necesitaron entrar. Los días posteriores trajeron conversaciones nuevas, ya no de burla o desconfianza, sino de aprendizaje. Muchos comenzaron a pedir consejo: cómo medir la profundidad, cómo escoger la tierra, cómo colocar la piedra para que el calor no escapara. Elias explicó sin vanidad, con la serenidad de quien sabe que la sabiduría no se defiende gritando, sino sobreviviendo. Les mostró cómo la tierra actúa como regulador térmico, cómo una puerta baja evita que el calor suba y huya, cómo un refugio pequeño puede vencer a una cabaña grande porque lo que importa no es el tamaño, sino la eficiencia del espacio y el ritmo del fuego. Y así, el invierno que debía aplastarlos se convirtió en maestro. No en el tipo de maestro que enseña con compasión, sino en el que obliga a replantear la certeza. En febrero, cuando el frío liberador alcanzó su punto máximo, ese umbral en el que la nieve deja de caer y el viento solo ruge como recuerdo, varios colonos comenzaron a excavar junto a la ladera, intentando crear sus propios refugios subterráneos antes de que las reservas de leña se agotaran. Algunos lo hicieron torpemente, otros aprendieron rápido, pero todos entendieron finalmente lo que Elías había sabido desde el primer día. Lo que se entierra no siempre muere, a veces se conserva, se resguarda, se fortalece. Y cuando por fin la primavera llegó y la nieve retrocedió con lentitud, dejando al descubierto la pradera húmeda que renacía bajo el sol, nadie volvió a reír, porque lo que un día fue burla después fue refugio, luego lección y al final tradición. Hoy todavía se recuerdan aquellos inviernos como advertencia y como orgullo, porque fue entonces cuando los colonos comprendieron que sobrevivir no siempre significa resistir con fuerza, sino saber adaptarse con inteligencia, escuchar a la tierra y construir con paciencia en vez de con prisa. Y si algo queda en la memoria de quienes descienden de ellos, es la certeza de que el calor verdadero no siempre vive en la llama, sino en el suelo que la protege. Suscríbete si te gustó el video.